Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta Bonsai Podcast. ¿Cómo estáis, Martín? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Y además hoy día no solo nos acompaña Martín, sino Juan Andrade. ¿Cómo estáis, Juan? Hola, pura vida. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Hoy día tenemos a Juan como entrevistado porque cumplimos 40 episodios. Wow. ¿Sí? Wow, felicidades. 40 episodios. Así que tengo que tener un invitado especial. Pues, así que, Muchas gracias. ¿No? Qué bueno. 40 episodios. Así que Juan, estás en 40 episodios. 40 aniversario. Yo tengo 41. Tiempo. Casi. Se ha pasado un año. Casi. El próximo episodio llegamos. Bueno, yo tengo 40, pues, así que estamos bien. Estamos bien. Bueno, antes de entrar de lleno aquí con nuestro... A saber un poco, conocer la historia de Juan, quería comentarles de la última encuesta que hicimos en nuestro episodio anterior, que era de heladas, y saber si había gente que se le había fallecido o había tenido problemas con la helada en su bonsai. Uh-huh. Y el 55,6% nos dijo que nunca habían tenido problemas. Qué bueno. Así que estamos bien. Eso es pero lo bueno de eso sí, ojo. Vivir en Sudamérica. Un 22,2% dijo que había tenido problemas y varias veces. Así que yo creo que eso viven más al sur. La sufren más. Sí, aquí no neva. El resto, no. En Costa Rica no neva, no nos los congelamos. La sufren un poco más. Oye, y les cuento otra noticia súper importante. Uh-huh. Que tuvimos nuestro primer aporte en Buy Me a Coffee. La primera donación. Sí. Tenemos que agradecerle a Rodrigo Díaz por su aporte. Muchas gracias, don Rodrigo. Don Rodrigo. Para los que no saben, Rodrigo es mi papá. Así que gracias por apoyarme. Grande tío. Sí, Grande este tío. café que estamos, Qué el bien. café que nos estamos sirviendo ahora es de parte tuya, así que muchas gracias. Así es. No, pues está bien. Vamos a poder disfrutar y vamos a poder ahí a ver qué hacemos con esos dolarillos. Bueno, Carne asada. Una delicia. bueno, Una asada, sí, una asada. Sí, ¿por qué no? Así que para que sigan el ejemplo del papá de Martín, que nos pueden donar un café o una cerveza en Buy Me a Coffee, ahí ponen Ruta Bonsai y le aparece al tiro Cao. la opción de donar. Así que muchas gracias. Y Napo, comencemos. Comencemos con nuestro gran entrevistado, que yo creo que casi todos lo conocen, ¿no es cierto? Que es Juan Andrade, gran bonsaísta costarricense, que hoy día me sorprendí y supe que era biólogo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Que generalmente hemos conocido poca gente que está metido en el bonsai, que su profesión tiene algo que ver con la naturaleza, las plantas y todo eso. Así que nos cuentan un poco, Juan, cómo comenzaste, cómo entró el bicho del bonsai en ti. El bicho del bonsai. Un amigo de mi papá tenía un librito y tenía bonsais. Tenía un librito viejo de Peter Adams. Peter Adams era un inglés que hacía unos dibujos muy bonitos. Sí. Creo que los dibujos eran más bonitos que los bonsais que tenía. Pero tenía bonsais bonitos. O sea, el señor era un referente en su momento. Sí, yo tengo un libro de él, de hecho. Hay varios libros, varios de diseño, maples japoneses y otras cosas. Creo que también florales, frutales y siempre hizo libros muy interesantes, muy buenos. Pero por ahí fue que me picó el bicho. Claro, siempre uno comienza autodidacta y es complicado porque todo lo que te dicen los libros es, por ejemplo, para Gran Bretaña o para Japón o para Estados Unidos, y entonces nada aplica a tu país, ¿verdad? Entonces por ahí es complicado. Sí, pues sobre todo para ti no las especies tampoco ni cerca. Sí, curiosamente sí. ¿Sí? Costa Rica, aunque es tropical, mucho de lo que está en el ornato pues son plantas traídas de América, de Europa. O sea, tenemos buxus, tenemos ligustrum, que similares a los olivos. Tenemos juníperos rastreros, procumbens. No tenemos mucho pino, pero tenemos bastante conífera.
y tenemos piracantas. Recientemente se han cultivado más maples japoneses y se dan bien acá, maples tridentes se dan bien acá, y eso que yo estoy en el centro. Es una elevación media como de 1000 metros, la temperatura ronda como entre los 15 y los 25, ahorita los 30 porque estamos en puro verano. O sea, igual tienen temperatura más bajita de lo que uno piensa. Sí, aquí sí, claro. Aquí sí, cuando uno... Costa Rica tiene un terreno muy quebrado, entonces hay mucho microclima. Entonces aquí hay lugares donde, por ejemplo, a 1 hora de distancia de mi casa yo puedo ir a una montaña y siembran manzanas y melocotones y se puede cultivar ume y los maples japoneses cambian de color, etcétera, etcétera. Y claro, eso es a 2000 metros, pero está. Claro, pero funciona. Sí, las plantas, las plantas crecen. ¿Tienen estacionalidad en Costa Rica? Dependiendo del lugar, dependiendo del lugar hay estacionalidad. Definitivamente hay especies como los olmos chinos, que es una especie que a veces es siempre verde, a veces es caduca. Sí. Entonces, aquí sí el fin de año está muy frío, los olmos chinos se paran, se ponen amarillos, botan todas las hojas. Y hay algunas otras variedades que no botan las hojas, pero se achicharran y dejan de crecer. Y hasta que uno los defolie el año siguiente, ellos vuelven a comenzar a crecer. Entonces tienen como un descanso programado. Eso se llama, hay una latencia ecológica y hay una latencia genética. La latencia ecológica ocurre cuando las condiciones climáticas se cumplen. Entonces cuando la longitud del día se acorta, cuando obviamente las temperaturas bajan, entonces ahí se puede despertar una latencia ecológica, pero también a veces uno topa que en ciertas plantas una latencia que ya viene definida, que no importa qué le hagas a la planta, esa planta se va a dormir los últimos 2 o 3 meses del año no van a crecer, las hojas no se van a achicharrar, pero las hojas uno ve que pierden el color y comienzan a decaer, y hasta que uno las defolie y las trasplante o que las pellizque o las empuje de cierta forma, ellas comienzan de nuevo a crecer. Mira, yo no tenía idea que allá en Costa Rica funcionaba. Pensé que era más marcado lo tropical. Si te vas a la playa es como estar en Puerto Rico o en República Dominicana, o sea, 100% de humedad, 35, 40 grados, 35 lo más. Yo diría que aquí 35 es lo más, 40 grados no tanto. Pero y al interior es más... Al interior es más montañoso, más nuboso, más quebrado, mayor altitud. Aquí el monte más alto tiene 3.800 metros. Se llama el Cerro Chirripó, y ahí he caminado y he topado. ¿Qué hay allá arriba? Hay arándanos. Hay cosas ¿En serio? Sí. Hay cosas de páramo, y el páramo es un ambiente muy suramericano, de hecho. Mira. Las especies sí, más... uno lo encuentra acá en los cerros. Ajá, las especies más suramericanas migraron por toda la cordillera, por todas las zonas altas, hasta llegar aquí hasta el norte de Costa Rica, y pararon con el lago de Nicaragua. El lago de Nicaragua, que es el país que está encima de Costa Rica, fue una gran barrera de dispersión de muchas especies que se encontraron aquí en el puente entre las dos Américas, ¿no? Por eso Costa Rica es tan grande en biodiversidad, porque porque ahí se encuentran las dos. Fuimos la última conexión terrestre que se formó entre Norteamérica y Suramérica. Entonces, cuando esa conexión terrestre se formó, boom, todas las especies quisieron cruzar de abajo para arriba y de arriba para abajo. Y algunas toparon con lo que fue la barrera de dispersión del lago de Nicaragua. Un ejemplo de eso fueron los pinos. Entonces, los pinos norteños llegaron hasta Nicaragua, más no a Costa Rica. Y hay algunas especies como, no estoy seguro si los arándanos, pero hay algunas especies suramericanas que llegaron hasta el páramo costarricense. Ya en Nicaragua no hay páramo. O sea, no hay lugares así tan altos. Altura, exacto, lugares tan altos y tan fríos. Mira, no tenía idea cómo aprendemos todos los días un poco más en el podcast, ¿viste? Sí. Yo pensé que arándano era muy de acá del sur de Argentina, Chile, Uruguay, pero no. Sí, de hecho. Veo que crece allá también. Sí, de hecho es súper interesante, porque
uno se pone a pensar, de hecho, si todo el mundo estuviera conectado, ¿cuántas especies no pudiera cultivar uno? Y yo, bueno, a mí me ha tocado cultivar aquí en Costa Rica, me ha tocado cultivar en Japón, me ha tocado cultivar en Florida, me ha tocado cultivar, aparte de Florida, en otros lados de Estados Unidos. Y sí, o sea, las especies son muy resilientes, muy resilientes. Sí. Si uno, por ejemplo, les da lo que ellas necesitan, o sea, casi que la latitud donde estén no importa tanto. No importa tanto, siempre ellos reciban la temperatura que ocupan, la humedad que ocupan. Pero siempre tienen ese detalle de que cuando ellos se van a dormir, eso ya viene programado y uno no lo puede cambiar. Aquí tenemos ginkgos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Tenemos ginkgo biloba, pero el ginkgo biloba, si no lo metes a una refrigeradora para que lleve sus 0 grados unos 30 días, lo que crece él en un año es esto, 1 centímetro. Pero si lo metes a la refrigeradora, lo que hace es un empuje primavera y te crece unos 15, 30 centímetros. Mira. Pero es súper interesante. Entonces, bueno, hay especies donde ya darles las condiciones adecuadas se vuelve un poco engorroso, entonces se vuelve impráctico cultivarles, ¿verdad? Es más el problema cultivarlos que... Es más el problema cultivarlos que Sí. lo que uno las disfruta. Entonces, eso es mejor. Oye, Mejor no. Claro, y volviendo a los inicios, tú cuando partiste estaba tu vecino con bonsai y él te ayudó un poco o empezaste a buscar por ahí No, quién es podía que hacer bonsai o algún club? Él no me ayudó tanto, pero sí me dio el libro. Él era más como un coleccionista, no era tanto como un practicante de bonsai. En aquel momento Perfecto. había uno que otro vivero que hacía entre comillas bonsai y yo creo que él los compraba ya hechos y bueno, si algo pasaba se los llevaban al vivero para darles mantenimiento. Después topé en el colegio, cuando tenía como 15 años, topé con un monje que daba clases de religión en el colegio y ese monje era español. Y en aquel momento había un boom en España, un boom del bonsái español, porque creo que el presidente o el rey, no me acuerdo si es un presidente o un rey español practicó. No, era el presidente. Creo que era el presidente, ¿verdad? Entonces él hizo bonsái, hizo una colección, la donó, ahora es una colección pública. Y este monje venía de ese boom del bonsái español. Entonces vino acá a Costa Rica, comenzó a dar clases de religión, pero también dio clases de bonsái. Y yo fui un estudiante de él. Yo fui un estudiante de él en el colegio. Después me di cuenta que una de las fundadoras de la Asociación Costarricense de Bonsái acá en Costa Rica vivía como a los 500 metros de mi casa. Y entonces fui a recibir clases con ella. Pero entre todo eso, o sea, realmente de todos estos primeros encuentros como que recibí poca información y yo creo que fue más como la sed propia que tiene uno de hacer las cosas bien, de buscar la información correcta, porque sí, uno tal vez aplica lo que le enseñan, pero rápido uno se da cuenta que no es lo que funciona. Por ejemplo, a mí una vez me enseñaron a doblar una rama con un alicate y entonces el instructor agarraba la rama con el alicate y la doblaba. Y me dice, y el instructor me dice como, no, mira, en la revista japonesa que aquí tengo, así es como lo hacen, entonces así hay que hacerlo, ¿verdad? Y entonces ya uno fijándose bien en la revista japonesa, una Kinbun, ¿verdad? Se veía al profesional agarrando el alambre con el alicate y doblando la rama. Claro. No agarraba. Pequeño detalle, no estrujaba la rama con el alicate y todo junto y lo doblaba y la terminaba matando, ¿verdad? Entonces, sí, son detallitos que yo creo que en aquel momento rápido yo me daba cuenta que algo no estaba bien, algo no empataba. Y entonces quise descifrarlos por mi cuenta. Claro, el camino autodidacta es muy satisfactorio, pero es muy largo. O sea, yo descifré cosas que me tomó 10 años descifrar, y si hubiera llevado clases con una persona que realmente sabía lo que estaba haciendo, en un mes las hubiera descifrado.
Esa es la gran diferencia entre estudiar con un profesional y con otra persona que fue autodidacta, ¿verdad? Entonces, el autodidactismo te enseña a desempeñarte en tu patio, o sea, lo que a ti te funciona. Pero realmente estudiar con un profesional te da todo ese bagaje que viene con la experiencia de muchos años, muchas especies, muchos lugares diferentes, y ese profesional te puede guiar y te puede decir, bueno, no, tú estás en zona caliente, estas especies te sirven y estos son los sustratos que tienes que utilizar, las especies que mejor te van a servir, estas técnicas no te van a servir en estas épocas por tal y tal razón, y de la misma forma te va a aconsejar si eres de un clima más frío, etcétera. Entonces eso se ve mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, fue autodidacta en el sur de la Florida y enseñan cosas que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos pues matan árboles. Entonces eso es muy distinto. Eso es súper común, y entonces la persona obviamente está súper convencida de que lo que él hace está bien porque le funciona, pero uno tiene, con el tiempo uno se va dando cuenta que hay técnicas que el clima y el mismo vigor de la planta te permite realizarlos. O sea, el clima te perdona. Entonces, si vives en un área húmeda, un área caliente, un área con especies que son nativas de ese clima, entonces estás trabajando full gas, ¿verdad? Estás trabajando con algo que, por ejemplo, un pino negro en un lugar caliente de Japón, eso es mala hierba, ¿verdad? Es casi que imposible matarlos, cuesta mucho matarlos, pero llévate un pino negro a un lugar frío y a una altitud mayor, y entonces se vuelve una especie delicada, que si le jalas agujas a como me enseñaron a mí a jalar agujas en Japón, lo terminan matando, porque el pino no crece tan bien y no está tan vigoroso como para aguantar el tratamiento. Entonces, a veces yo en mi práctica lo que intento enseñar son técnicas que funcionen en todos los climas y en todas las latitudes. Y las técnicas que lo que son, digamos, o sea, más como, regionales, eso intento no enseñarlo, porque no te van a dar buenos resultados en todo lugar. Claro, porque varía mucho, entonces uno se confunde también, pues lo que pasa harto, como decías tú en los libros al principio. Claro, y eso es típico en los libros, que la información es muy localizada. Sí. Y ahí uno se va mareando y cree que solamente se puede hacer lo que sale del libro, no sé. Y ahí queda perdido. Uno se puede volver un poquito dogmático también, pero yo creo que tal vez importante es, cuando uno está empezando, buscar a alguien que usted vea que hace sus propios bonsai, no que solamente los compra y los exhibe, sino alguien que de verdad sepa hacer bonsai, y que te pueda, ese es Toto, que seguramente está persiguiendo una ardilla. Así se lo escucha. El perro que está ladrando. El guardián. Estaba cuidando los bonsai. El guardián del jardín, exacto. Seguramente sí, escuchó algo en los bonsai y salió corriendo. Está bien. Que las proteja. Oye, ¿y cuándo? Porque tú empezaste a estudiar, digamos, autodidacta, y en algún minuto decidiste ir a Japón. ¿O cómo fue para estudiar en Japón? No, ¿Fue a propósito? ¿Fue más coincidencia? Eso tomó rato. ¿Lo pensaste mucho tiempo? Eso tomó rato. Es una historia, pero como medio larga, pero igual tenemos tiempo. Hay tiempo. Te la voy a contar. Pedro Morales ha sido uno de los promotores del bonsai en Latinoamérica, tal vez con mayor difusión, ¿no? Grande Pedro. Ajá, sí, de su obra, ¿no? Y él ha pues le ha dado escenario a un montón de artistas. Yo creo que muchos de los que somos la generación actual de profesionales, de alguna u otra forma hemos tenido que ver con Pedro. Entonces Pedro dio su escuela de bonsai tropical aquí en Costa Rica en algún momento. Yo fui partícipe de esa escuela, y él en aquel momento estaba organizando una convención mundial en Puerto Rico. Y Pedro llega y me dice, en Puerto Rico va a estar Shinji Suzuki, que es ahorita uno de los mejores maestros japoneses, entonces creo que es una buena oportunidad para que lo conozcas, y quién sabe, a lo mejor te acepte como aprendiz. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Hacemos el ahorrito, nos vamos a Puerto Rico, y me inmiscuyo ahí en las demostraciones, intento enseñarle a Suzuki lo que sabía hacer en ese momento. Llegué a un taller con el señor, y al señor le gustó mucho mi trabajo, etcétera, etcétera.
Y la gente como que notó eso y entonces como en medio escenario se pusieron a pedir que se lo lleve, que se lo lleve, que se lo lleve. ¿En serio? Y claro. Y este señor japonés se puso súper incómodo, no es la forma de hacerlo con un japonés y Martín lo sabe. Se puso súper incómodo, súper enclochado, ¿verdad? Se como que entró ahí como un freno emocional. Se cohibió y dijo como no puedo, estoy muy lleno en mi casa, muchas gracias. Ya después hablé con él y me dijo como no, o sea, si tienes habilidad, ocupas aprender un poco más de japonés y te recomiendo que comiences por ahí, por aprender japonés. Pero al fin y al cabo me dijo que no. Eso fue lo bueno. La otra parte buena de haber ido a esa convención es que conocí a una señora que hacía bonsai, que creo que todavía sigue activa en bonsai. Ella se llama Dorothy Schmitz y Dorothy organizaba talleres en Florida con un maestro de California que se llama Boone Manakitibi parte. Y este señor Boone había sido aprendiz de Kihachiro Kamiya. Kihachiro Kamiya en aquel momento era un maestro famoso en Japón porque había ganado, si no me equivoco, él era de los únicos o el único que ha ganado la Kokufu en todas sus categorías. Entonces, ganó el premio Kokufu de mejor caduco, ganó el premio Kokufu de mejor conífera, ganó árboles medios, ganó la mejor composición de árboles pequeños, o sea, la mejor composición de shohin. Entonces, era el único profesional, o sea, que era como así como el as de todos los menesteres, ¿verdad? O sea, el que había hecho de todo y había ganado los mejores premios en todo. Había ganado todo. Sí, correcto. Entonces Boone había estudiado unos 2-3 años en Japón y se había regresado a Estados Unidos a enseñar y Dorothy estaba dando clases con él en Florida. Entonces yo me fui de Costa Rica, pedí un permiso sin goce de salario en el trabajo y me fui, creo que fueron 2 semanas a una clase con Boone en Florida. Y ahí Boone me invitó a ir a California. En California luego estuve un mes trabajando con él. No hubo como muy buena química. Creo que fue un poquito como como de vergüenza, un poco como entre los dos, ¿verdad? Estar como... Creo que Boone le estaba haciendo más un favor a Dorothy que están, o sea, que de verdad aceptándome a mí como aprendiz. Como aprendí. ¿Ya? Ajá, sí. Entonces él al final me dijo que no me podía recomendar para ir a Japón, pero que sí quería que me pudiera quedar trabajando con él en California. Entonces no entendí esa parte, pero bueno, me imagino que él prefería que yo me quedara trabajando con él y que no me podía recomendar. Pues, vio el valor ahí y dijo... ¿Quién sabe? Ya después claro, en aquel momento yo lloré en mi cuarto y me tiré las lagrimillas. Porque ya era como la segunda vez que me decían que no, entonces bueno, ¿de qué queda? Claro, pues. Entonces ahí me regresé a Costa Rica y tuve como un lapsus eso de haber, ya que me habían dicho que no varias veces, ya tuve como un lapso de bueno, y me voy a dedicar a trabajar. Yo como biólogo nunca ejercí. Un poco deprimido. Sí, un poco. Pues. Sí, pero no fue tanto depresión por eso, sino porque, bueno, ya uno regresa a la realidad, tiene que trabajar, pagar deudas, etcétera, producir como adulto funcional. Y entonces trabajé en una oficina de Western Union como unos 6-7 años. Bueno, no una oficina, realmente era como un centro regional de Western Union. Entonces trabajaba con transferencias electrónicas, transferencias de dinero internacionales. Y era interesante. Nada que ver con biología. Nada que ver con biología. Trabajaba mucho con fraude electrónico y con gente que le bloqueaban el Western Union porque la persona se llamaba Osama Bin Laden y cosas así. Y la persona llamaba preguntando, no entiendo por qué me está reteniendo mi dinero. Pero en ese lapso que yo estaba trabajando allá, bueno, yo en California había conocido un estudiante de Boone que se llama Peter T. Peter T fue el primer aprendiz de Junichiro Tanaka, que es mi Oyakata y el Oyakata de Martín. Entonces, Peter T, cuando él hizo su aprendizaje, él abrió una escuela para estudiantes visitantes,
donde fueron varias personas, Europa, Estados Unidos. Creo que yo fui el segundo estudiante que llegó. Yo completé 3 meses en esa escuela de estudiantes visitantes, que ahorita hay varias en Japón abiertas. Creo que está la escuela de Urushibata, está la escuela de Koji Hiramatsu, creo que el Shunkan también tiene una escuela abierta. Entonces, ahorita hay escuelas abiertas por todo lado. Creo que producto de pandemia, creo que ellos entendieron que el aislamiento tal vez no es lo mejor para su economía, entonces creo que el gremio se ha abierto un poquito más a los extranjeros, tanto para exportar como para enseñar, ¿verdad? Han educado muchos extranjeros en los últimos 10, 20 años. Yo creo que Martín y yo somos ejemplo de eso, somos producto de eso. Sí. Bueno, resulta que Peter T, cuando se está graduando y terminando su aprendizaje, él postea en Facebook de que está buscando un reemplazo. Y realmente, como en todo trabajo, bueno, no como en todo trabajo, pero en este tipo de trabajo japonés, uno debería buscar el reemplazo antes de irse, ¿verdad? Entonces, como para no dejar al Oyakata pues cruzado de manos y con una faltante de ayuda. Entonces, pues Peter, claro, antes de graduarse, él postea en Facebook y yo le digo, yo estoy interesado, yo quiero. Y entonces Peter me dice, sí, Oyakata se llevó una súper buena impresión suya en los 3 meses que usted estuvo acá, entonces cuando usted quiera, venga. Entonces, bueno, y yo ahí me apuré. Y por fin se pudo. ¿Ah? Sí, por fin se pudo. Y ahí yo me apuré como en ese persevera momento. Y vencerás. Sí, persevera y vencerás. Claro que dentro de la primera vez que pregunté a cuando sí se dio, ya habían pasado 10 años. Pero no importa, ahí está. Pero entonces la primera vez que pregunté, la historia de todos. Pues. Sí, es la historia de la vida de todo el mundo. Hay que tener perseverancia y se logra. Sí, exacto. De eso se trata. O sea, el éxito no le llega al que intenta una vez, el éxito le llega al que sigue y sigue. Persevera, sí. Exacto. Para bien y para mal. Entonces Peter, me dice que sí, que Oyakata me aceptaba y que no tenía que hacer prueba de 3 meses porque yo ya había estado ya en Aichi en 3 meses como un estudiante visitante y que le había caído muy bien y que sí, él quería que yo estuviera allá. Entonces, aquí me preparé y vendí todos mis chunches, mis cosas. Y estuve más o menos como 6 meses en eso. Ya en el 2012 fue que me pude ir a Japón. Ahí estuve 3 años de corrido. No, 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Y por mientras estudiaste japonés? Así como para ir mejorando, para estar preparado, ¿no? Nunca le tomé el consejo a Suzuki que estudié japonés. Y después, cuando ya te ibas y empezaste a estudiar, a retomar de nuevo. No, pues solo por oreja. Solo por oreja, lo iba agarrando. Sí. Perfecto. Sí, yo creo que... escuchando. Bueno, es que se escucha igual el español, entonces hasta casi que da pereza estudiarlo porque uno dice, estoy escuchando perfectamente lo que dicen, lo único que necesito es saber qué significa esta palabra. Sí. Uno se arma las oraciones en la cabeza y ellos claro, la velocidad es otra cosa, ¿verdad? Pero eso viene con la práctica. Y aparte Oyakata habla en inglés, entonces tampoco hay necesidad mucho de aprender japonés. Perfecto. Sí. Oyakata es muy directo y sencillo con las órdenes y con las instrucciones, entonces no había necesidad de... Y entre ustedes puro inglés, no, o español, en el caso de ustedes dos, pero entre los alumnos que estaban ahí eran todos extranjeros. Casi que todo inglés, sí. Oyakata, creo que Oyakata solo ha tenido estudiantes a largo plazo que hayan terminado, solo extranjeros ha tenido. Tuvo un aprendiz japonés, pero era más bien como un señor mayor que le llegaba a ayudar. Y el señor hizo 5 años pues porque ya estaba pensionado y no tenía mucho que hacer. Tanaka-san fue el primer aprendiz de Oyakata, que curiosamente también es de apellido Tanaka. El segundo aprendiz fue Peter T. El tercer aprendiz fui yo. Después llegó John Milton. Después llegó Danny Coffey. Después, cuando yo salí, llegó Martín.
Después llegó Aaron de Estados Unidos. Después llegó Seth. Después Seth Nelson de Florida, que fue alguien que yo conocí, digamos, en mis viajes y travesías. Seth se hizo buen amigo mío. De hecho, yo viví en la casa de él algún tiempo. Después de Seth llegó Andre, el checoslovaco. Y ahorita Seth se graduó. Bueno, creo que ya recibió su certificado. sí, el día de ayer. Felicitaciones para Seth también. Sí, felicitaciones para Seth Nelson, recibió su certificado. Y para Sean del DayUN, que es un vivero hermano. También. Y entonces yo creo que él termina en agosto, y en agosto tiene, yo no sé si va a hacer vida por fuera o se va a quedar un rato en Japón o cuáles son sus planes. Todavía no está viendo los planes. Pero como dato curioso, este año solamente se graduaron, se hizo una ceremonia en el club de la Asociación de Bonsai de Japón, y solamente hubieron 2 graduados, que eran 2 extranjeros. Eran 2 extranjeros solamente. Los extranjeros están ahí representando a los aprendices. Ahora tienen que ir a esparcir el conocimiento al resto de los países. Correcto. Claro. Y ahí tú te graduaste, Juan, y empezaste a trabajar como profesional. Sí, después de estar en Japón, me fui a Estados Unidos. Estuve 2 años trabajando en Estados Unidos, diferentes lugares, diferentes viveros, conocí mucha gente. Después decidí regresarme a Costa Rica. Aquí me casé con mi actual esposa y nos establecimos. Aunque aquí el medio de bonsai siempre ha sido como medio complicado. Como en todos lados siempre hay una reacción muy, no sé ni cómo describirla, pero creo que es una reacción como a la defensiva de lo que uno tiene que enseñar. Como no sé, como en vez de verlo como que si lo que uno puede contribuir los fuera a complementar, como que lo que uno enseña los va a destruir. Entonces todavía hay una reacción ahí defensiva de lo que yo enseño versus la gente que se dedica a hacer bonsai acá. Pero bueno, eso vuelve al ¿cómo se llama? Al dicho que es viejísimo, que nadie es profeta en su propia tierra. O sea, cuando estás en un país que no es el tuyo, todo el mundo te trata como el profeta. Y cuando estás exacto. Y cuando estás en tu propio país, todo el mundo es como, es Juancito. Y ya. Pero eso es así. Es que donde te ven crecer, yo creo, ¿no? Exacto. Puede ser. Y hay a preguntar algo, Martín. Decir nomás que existe una resistencia siempre al cambio, a lo nuevo. Uh-huh. Sí. Y no es ni lo nuevo, porque el bonsai japonés no es el nuevo. Claro, no es lo nuevo, en verdad. Bueno, toda la razón, no es lo nuevo, viejo. Sí. Oye, y de todas las, porque trabajaste, bueno, digamos, Costa Rica es bastante diferente a Japón, como decíamos, el clima en Estados Unidos también. ¿Hay alguna como especie que te guste más, que le tengas más cariño que a otra? ¿O que te sorprendió más? No sé, cuando la viste en la revista, después fuiste y la trabajaste. Ajá. Y te sorprendió. Los pinos negros. ¿Sí? Yo era un enamorado de los juníperos. Fui, digamos, antes que yo comenzara a trabajar juníperos, nadie tocaba juníperos aquí en Costa Rica porque les daba miedo, porque todo el mundo los mataba o no sabían cómo trabajarlos, cuándo doblarlos, cómo podarlos, perfecto, cómo trasplantarlos. Y yo, después de mucho prueba y error, pues me di dando cuenta de varias cosas, pero eso como te dije, o sea, autodidacta, eso toma años. Son muchos años de prueba y error. Ya después, estudiando con diferente gente, me di cuenta cuáles eran las épocas apropiadas para hacer qué cosas, etc. Pero estudiando en el IGN le agarré más gusto a los pinos que a los juníperos, y entendí por qué el pino negro es como la especie básica para un japonés, porque realmente con un pino negro aprendes todo lo necesario para poder manejar cualquier otra especie, creo yo. Entonces la gente dice que tal vez es una especie muy complicada, pero siento que
que sí, hay mucha información al respecto, pero que no es una especie ni tan complicada ni tan difícil de trabajar, en tanto el clima te lo permita, pero sí me sorprendió, por ejemplo, que como especie me la he topado tanto en el trópico, desde Miami hasta Nueva York, hasta Costa Rica, hasta Japón, o sea, en todo lado me he topado pinos negros, entonces siempre me sorprendió lo fuertes que son para sobrevivir. Sí, y en el trópico aguantan. En el trópico aguantan. Los pinos negros sí, más fuertes que me he topado me los encontré en Miami. O sea, en el puro candelas de ese tamaño, más grandes de las candelas que me topaban en Japón. Sí, unas candelas enormes. Y realmente es un pino de bajura, es un pino costero que crece en arena y piedra a la par del mar. Y da lo mismo si yo pensé que necesitaban frío, así. No, realmente no necesitan frío. Lo que te puedo decir es que si fue un pino que fue cultivado en un área fría, probablemente si es un pino viejo, pues lo necesite para no tener que reaclimatarse, ¿verdad? Pero si es un pino joven y que fue crecido en un área con cierto frío y lo llevas a un área de mucho calor y que no va a tener frío nunca, probablemente se aclimate y viva normal. O sea, yo por ejemplo aquí he traído pinos japoneses, tal vez unos pinos pequeñitos, pero con una cierta edad, llamémoslo unos 10, 15 años, y los he traído aquí a zonas calientes y se han dado súper bien. Igual acá con los maples japoneses. Yo el primer maple japonés que traje de allá para acá lo traje en el 2011 de hecho. Lo traje en el 2011, ese árbol todavía está vivo y todavía lo tiene un estudiante mío. O sea, 13 años después y el árbol sigue ahí creciendo, sí, sigue dando. Totalmente aclimatado. Totalmente, sí, probablemente ya tenga más años en Costa Rica que en Japón. No era un arbolito muy viejo tampoco. Bien. Oye, yo tengo un par de preguntas que tenía preparadas. Están cargadas ya en la cámara y vamos a dispararla al tiro. ¿Hay algo que haya dicho o hecho Oyakata que te haya marcado en los años que estuviste en Japón, que te marcaron como persona o como profesional o que te impactaron? Dos cosas. ¿Sí? Dos cosas. Primero me lo dijo una vez y luego la segunda, porque fue el resultado de dos conversaciones muy serias y muy largas. Y la primera me marcó al inicio y la segunda me marcó al después, aunque no lo he aplicado y todavía sigo con lo que me enseñó en la primera. Pero bueno, estábamos hablando sobre estética. Y yo le decía, a donde se dirige la estética actualmente es al hiperrefinamiento. O sea, donde los árboles están súper alambrados, todos están perfectos, todos se ven casi plásticos. Entonces, eso es lo que está pasando en el resto del mundo. En Japón, la estética se está yendo como hacia el naturalismo. O sea, no tan alambrados, no tan Perfectos, no tan hiperrefinados. Aunque hay profesionales que trabajan así, pero no son muchos, son la minoría. La mayoría de los profesionales grandes están trabajando con una estética naturalista. O sea, no es un trabajo tan detallado, pero es un trabajo que intenta llegarle al punto medio, ¿no? Entonces, a ese punto medio es donde muchos japoneses le han apuntado, donde hacen alambre grueso, no hacen un alambre tan fino y más bien trabajan con un poquito más de poda que de alambrado fino. Y realmente es algo que se ve súper bien, ¿no? O sea, es algo muy sostenible a largo plazo y es algo que no requiere tanto alambre fino, así como alambrar, desalambrar y eso repetido por 2 veces al año. Claro, eso para un profesional del alambrado es un negocio, ¿verdad? Tal vez al cliente, al cliente no le guste pagar tanto trabajo por eso, pero se puede llegar a un resultado similar con este método intermedio. Y yo le preguntaba si al final, en aquel momento la pregunta que le hice es si al final el mejor resultado es un resultado naturalista. ¿Realmente un bonsái bien hecho tiene que estar alambrado en su totalidad en algún momento? Y él me dijo que no, que tal vez en ningún momento un bonsái que se haya hecho bien tiene que estar alambrado en su totalidad. ¿Y qué es lo que pasa ahorita en
en el medio occidental, que el bonsái terminado es el que se alambró en su totalidad, ¿no? Sí. Entonces eso me marcó muchísimo, y después de ese momento yo dejé de trabajar en base a alambrar mis árboles en su totalidad siempre. Claro, lo agarré en un sentido muy estricto. Eso es parte de mi personalidad. Entonces dejé de postear árboles terminados y comencé a postear árboles en proceso siempre. Pues porque la gente aprendiera. O sea, el bonsái no es algo estático, sí. No es algo de que el bonsái es una foto, ¿no? El bonsái no es una foto, el bonsái es un árbol que está cambiando constantemente, y las ramas no siempre están en las mismas posiciones, el volumen de follaje no siempre es el mismo, la maceta no es la misma, la posición en la maceta no es la misma, el ángulo no es el mismo, el frente no es el mismo. Entonces, viendo cómo los árboles van cambiando en Japón, aprendí eso, ¿no? Que el árbol es una obra en evolución constante, y a veces está muy bonito y a veces está hecho leña, como decimos aquí en Costa Rica, hecho caca, ¿verdad? Y pasan unos años y se recupera y se restiliza y se vuelve a poner guapo, ¿verdad? Entonces es un proceso. Claro. Y o sea, entonces, un cultivo al final. El árbol no es un sustantivo, el árbol es un verbo. Es un el árbol es un verbo. El árbol es verbo, no es sustantivo. Claro. Claro. En base a eso, mi portafolio se tiró más a enseñar técnicas que a enseñar estética, porque a mí me interesaba más enseñar a la gente cómo hacer las cosas, o al menos mi forma de hacer las cosas, o alguna forma que yo hubiera aprendido que yo consideraba buena para hacer las cosas. Entonces, yo creo que tal vez él vio eso y me dijo, ¿por qué ya dejó de postear árboles bonitos? Me dijo. Porque yo solo posteaba cómo romper una rama, cómo podar esto, cómo podar raíces. Todos eran posts de cómo hacer esto, cómo hacer esto, cómo hacer esto, y yo había dejado de postear árboles bonitos. Y yo le dije, bueno, pues porque realmente el bonsái ahí está en proceso siempre. Y entonces él también, esa conversación me regañó un poquito y me dijo, lo más importante de un bonsái es que se vea bien, si no, no es bonsái. Cierto. Entonces, si no se ve bien, no se ve bonsái. Pero entonces fue la otra parte de, bueno, y también es una cuestión estética, ¿verdad? Es una cuestión de que hay una estética japonesa del wabi-sabi, de la paz, de la tranquilidad, del añejamiento, que lo permea todo, ¿verdad? Permea el vivero, permea las macetas, los árboles, las herramientas, las mesas de trabajo, hasta uno mismo como persona. Sí, pues. Puedes ver a Martín que ya se ve más gastado. Yo tengo más patina en la pierna. Hay más patina. Oye, pero ese tipo de post que haces tú, que muestras trabajo, el que más agradece el que está aprendiendo. Sí, pues sí. Más que una foto del trabajo terminado, agradecemos más que nos muestres como las técnicas, cómo hiciste eso. Ajá, cómo hiciste eso. Correcto. Pero curiosamente, como profesional, creo que internacionalmente el profesional que muestra más árboles terminados y 100% alambrados es el que contratan más. Ya sea para dar talleres o para dar demostraciones o para estar en convenciones. Ese es el profesional más solicitado. Y bueno, bien, ¿es bueno o es malo? No lo sé, pero bueno, creo que es una realidad. Entonces, mucho del bonsái moderno occidental se ha tirado a eso, ¿verdad? Se ha tirado más a la estética y a la imagen que al trasfondo de cómo hacer las cosas. Todos lados. ¿Tenía otra pregunta, Martín? Tengo varias más. Tengo como 15. Pero no sé si vamos como a tener 15, tiempo para... Chuta. Como 15. Y vamos, la primera recién. Pero mira, tengo otra pregunta que es de parte de toda la gente que está empezando, que muchos de los que nos escuchan están recién comenzando quizás, y quería preguntarte cuáles son los consejos, no sé, por ejemplo, los 3 mejores consejos que pudieras darle a alguien que recién está empezando con el bonsái, como para partir con el pie derecho. Número 1, que se lea Técnicas de Bonsái 1 y 2 de John Naka. Buena recomendación. Creo que son 2 libros súper importantes para comenzar, ¿verdad? Para tener una buena base. Yo recuerdo que cuando yo estudié en Japón,
en esos primeros intercambios con Peter T, que fue alguien que fue entrenado por alguien que entrenó en Japón por muchos años. O sea, Peter T estuvo con Boone por 10 años antes de estar con Oyakata. Y una vez fuimos a comer ramen ahí a Fuji Ichiban. Martín conoce ese lugar. Es un sitio de ramen como queda como a la vuelta de Aichi en esquina. Y fuimos a comer ahí. Y ahí va a tener que llevar Martín algún día. Claro, buenísimo. Cuando vaya para allá. No es el mejor ramen, pero sirve su función. Pero paña, sí. Tiene historia ahora. Sí, tiene historia. Sacarse fotos y ponerlo en las paredes. Claro. Una vez una conversación con Peter T y él me dijo: Juan, usted tiene un set de habilidades que yo no tengo. Y entonces, por ejemplo, trabajando con Oyakata en el Aichi-En, Oyakata no dejaba a Peter cortar ramas, él lo ponía a alambrar todo. Y una vez que alambraba todo, Oyakata cortaba las ramas. Y sin embargo, cuando yo trabajaba árboles, yo lo primero que hacía, le decía a Oyakata: ¿puedo cortar esta y esta y esta? Y él me decía: sí, está bien, córtelas. Y entonces Peter se quedaba: pero ¿por qué a mí no me dejan cortar ramas? Y a Juan, que está aquí hace un mes, sí lo dejan cortar ramas en árboles viejos. Claro. Pero yo creo que por ahí va unas secciones del libro de John Naka donde habla sobre errores estructurales, y eso es algo que se ha perdido muchísimo en el bonsái moderno. El bonsái moderno ahorita se construye con muchísimos errores internos que a largo plazo dan problemas. Y son problemas tanto estéticos como estructurales. Entonces, el hecho de haber aprendido que mi base fueran esos libros, creo que me ayudó mucho como un fundamento para trabajar en Japón y no tener una dificultad en hacer esa transición. O sea, Oyakata entendía por qué estaba cortando las ramas que yo estaba cortando, y Peter T no entendía por qué estaba cortando las ramas. O sea, por qué me estaban permitiendo cortar esas ramas. Lo atribuye... Y eso lo atribuye a los libros de John Naka. Y eso lo atribuye, digamos, a estos libros. A los libros de John Naka. Y hablar sobre las ramas que eran errores estructurales, porque al fin y al cabo el bonsái japonés termina siendo una práctica un poco, pues uno pudiera decir un poco clásica, ¿verdad? Entonces todavía hay ciertas cosas a las que se adhieren, ¿verdad? Todo lo que son ramas en barra y ramas en rueda de carro, etcétera, etcétera, y ramas al mismo nivel, etcétera. O sea, todavía hay un montón de literatura al respecto. Eso fue una recomendación, es eso, los libros de John Naka. La segunda recomendación es que para aprender a hacer bonsái en tu clima, que busques a alguien que es exitoso haciendo bonsái en tu clima. Entonces, claro, puedes estudiar con alguien que estudió en Japón, pero esa persona no te va a decir qué sustrato sirve en, no sé, en la punta de la Concagua, ¿verdad? ¿Cierto? O qué sustrato vas a encontrar ahí, o qué árboles hay ahí arriba que sirven para bonsái, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, búscate a alguien que tenga experiencia y que esa experiencia esté respaldada por una colección que se vea bien, que se vea bonita a tu gusto, y que los árboles estén sanos y que sean longevos y que se vean saludables. Eso es mi segunda recomendación. Y la tercera recomendación es, si puedes, que intentes destinar un poquito de presupuesto a estudiar, ya sea remoto o presencial, con un profesional, porque eso te va a ahorrar muchísimos años de autodidactismo. Y de nuevo, el autodidactismo funciona, pero funciona para tu patio. La diferencia con un profesional es que te va a enseñar cosas que funcionan en muchos lugares, en muchas situaciones, y que son técnicas ya comprobadas con muchos años de experiencia. Excelente consejo. Y es más rápido, no pierdes tiempo, digamos. Cierto. ¿Alguna otra pregunta, Martín? Sí, varias más, pero a ver, la más entretenida. ¿Te sientes optimista o pesimista con el futuro del bonsái en Occidente o en, digamos, Latinoamérica? Creo que ni una ni la otra. Ni una ni la otra, ni mal ni bien. Creo que el bonsái en Latinoamérica ha tenido un avance, ¿cómo llamarlo? Definitivamente ha tenido un avance. Ahorita, por ejemplo, en Costa Rica ha habido un boom en mi interés. Entonces hay mucha gente interesada.
No voy a hablar por los demás países porque no sé qué es lo que está pasando en los demás países, aunque puedo observar los bonsai que se hacen en otros países, aunque sea solo la foto, ¿verdad? Igual una foto no es un medio ideal para juzgar un árbol. No, para nada. Pero les puedo comentar un poquito de lo que está pasando acá. Hay un boom de interés y entonces hay muchísima gente haciendo bonsai. Entonces, ¿qué sucede? Hay una gran demanda, una oferta limitada y entonces los precios se han disparado muchísimo, a tal punto que uno como profesional, por llamarlo de alguna forma, si quieres vender tu trabajo, tus obras, tus bonsai, tienes que tirarlos a esos precios. Ahora, otros profesionales acá están dedicados a producir bonsai comercial y los tiran a precios altos, los cuales compiten con mis árboles, que yo diría son bonsai bien hechos, no tan comerciales, pero a esos mismos precios. Entonces yo tengo que invertir muchísimo más trabajo en hacer un bonsai decente que va a competir con un bonsai comercial al mismo precio. Y el bonsai comercial estamos hablando de que es una matita de vivero que recortan por arriba, la meten en una maceta de bonsai y la tiran a vender, en contraposición con un árbol que ya lleva un proceso de trasplante, se le quitó toda la tierra, lleva 2 años establecida en sustrato, tiene una maceta de cerámica acorde al estilo, al tamaño, un árbol que ha llevado alambrado 2, 3, 4 veces, que ha llevado tijera 3, 4, 5, 6 veces, que tiene un estilo, que ya tiene una proporción, que tiene conicidad, que tiene cortes cerrados. Y entonces la misma ignorancia de la gente las pone a veces a pagar tonterías por cosas que superficialmente parecen bonsai, pero realmente tienen un proceso muy corto como bonsai. Entonces es algo bueno, sí, porque el trabajo se ha valorizado. O sea, si esa valorización no se hubiera dado, yo no podría estar comiendo el bonsai, ¿verdad? Claro, como lo estoy haciendo ahorita. Pero por otro lado, no veo un interés mayor por ahondar en qué es el bonsai, qué significa, qué implica, cuál es el proceso, qué es un buen bonsai, qué es un mal bonsai. Creo que al final el interés es, ¿se ve bonito? Si se ve bonito debe ser bonsai. Perfecto. Si es una mata de aralia en una maceta glaciada, entonces debe ser bonsai. O si es una mata de, no sé, espárrago en una maceta de este color, debe ser bonsai. Y creo que de la misma forma, a grandes rasgos, está pasando en el bonsai latinoamericano, nada más que obviamente un nivel más elevado. ¿A qué me refiero? Que si en la foto el bonsai se ve bonito, es un buen bonsai. Que si la estética del bonsai es buena, entonces es un buen bonsai, y no necesariamente. O sea, realmente el juzgamiento de valor de los árboles, al menos en Japón, se da en base de características específicas de cada especie. Por ejemplo, no puedes hablar de que un tridente sea bueno si no tiene buen nebari. O sea, no vas a topar con alguien que te diga, sí, este maple tridente es bueno porque tiene un buen diseño, aunque el nebari es una caca, pero tiene un buen diseño. No. No vas a topar con alguien que te diga, mira, este Shinpaku, este Junípero es bueno, aunque no tiene un shari viejo, y aunque la calidad de la hoja es malísima. O sea, no vas a topar con eso. Entonces hay unos criterios muy específicos para cada especie que dictan qué hace o no un buen ejemplar de esa especie. Entonces creo que tal vez eso nos ha faltado, tal vez como falta un poquito de madurez, y también falta mucho en el término de una producción sostenible de material para bonsai. Hay países que han hecho unos avances increíbles. Brasil, por ejemplo, o sea, tienen mucho material en producción ahorita. Brasil está como en la delantera en ese aspecto. Está en la delantera en ese aspecto. Aún sin embargo, tú los ves y lo ves diferente. Es como decirte, tienen una parte del rompecabezas, pero no tienen todo el rompecabezas. Ves los árboles y ves las maderas, y las maderas no parecen naturales por las distintas técnicas que se han aplicado en esas maderas.
ves, por ejemplo, los árboles terminados y sabes que por dentro esos árboles son un desorden de ramas, árboles que se formaron muy rápido a partir de los injertos. Entonces el árbol, el centro del árbol, la estructura basal del árbol es muy interesante, y los injertos tú sabes que son ramas que pueden ser 40, 50 centímetros de rama donde no ha habido una sola poda, no hay un solo cambio de movimiento, de conicidad, sino que fue un tallarín que se le dio vueltas 10 veces para poner palcos en diferentes lugares, y así construyeron el árbol. Y sí, hay ejemplos en Japón de eso, pero hasta que los ves de frente no entiendes que eso no se ha llevado a tal extremo como en Japón, como se ha llevado al extremo que se hace en Occidente, donde hay un completo como se tira por la borda todo lo que es la buena estructura en un árbol. Y sinceramente, cuando tienes dos árboles, uno a la par del otro, digamos dos árboles que son exactamente iguales, y uno tiene buen tronco, buen diseño y buena calidad de hoja, al final el que es el mejor árbol es el que tiene mejor estructura. Entonces lo que diferencia el plantón o el topiario, un topiario de alto nivel, de un bonsái, al final es la estructuración que se le dio. Y esa estructuración realmente es lo que lleva años. Eso es lo que lleva años. O sea, no es el tronco, no es, por ejemplo, los ritmos que les diste a las nubes de follaje, porque eso puede cambiar año con año. No es, por ejemplo, la salud del árbol, que esto también cambia todo, cambia año con año. No es los volúmenes del follaje o digamos las formas sutiles en las que cambian las ramas, de que si los palcos son más planos o son más abultados o son más redonditos o son más alargados. O sea, son preferencias estéticas, pero al final creo yo que si uno quiere hacer un bonsái longevo y que perdure, tiene que enfocarse en hacer esa buena estructura. Sí. Y eso será un poco pecado porque llevamos menos tiempo, ¿no?, haciendo bonsái. Es que ya no tenemos esa excusa, porque en Latinoamérica Naka pasó dando clases como en 1960, una cosa así. Ya estamos a 60 años de eso. Y tú ves, por ejemplo, la Kokufu de 1910 a la Kokufu de 1990, es un salto enorme. Inclusive así, de la Kokufu de 1910 a la Kokufu de 1970, 60, el salto fue gigantesco. Entonces creo que nosotros nos hemos quedado con esos mismos tronquitos, ¿verdad? Con esos mismos tronquitos que nunca se les corrigieron los errores, que han añejado, que tal vez han llegado a ese nivel de ramificación ahora, pero como nunca fueron árboles buenos para comenzar, no han madurado de buena manera. Ahora, yo tampoco voy a decir que yo conozco todo lo que está pasando en Latinoamérica, nada más, o sea, lo que se limita a mis viajes y lo que se limita a lo que he visto en convenciones y en redes sociales. Pero sí siento que hay definitivamente un desfase ahí entre lo que es el bonsái caduco, donde creo que sí estamos un poco más conscientes de qué es estructurar bien un árbol versus el bonsái de coníferas, donde siento que la influencia ha sido mayormente europea a ser rápido ese bonsái, en vez de pensar en, ok, esta rama es muy cilíndrica, voy a tener que cortarla atrás, reconstruirla, esta rama está muy vacía adentro, voy a tener que injertar adentro, en vez de enrafiarla y acolocharla y acercarla al árbol, porque eso al final, cuando quite los alambres y la rafia, eso va a ser como un sling, y eso va a colgar y no va a ser autosostenible, ¿verdad? Entonces al final es una cuestión de el alambre es importante, sí, el alambre es importante, pero la poda es más importante todavía. Y yo creo que al final... Yo creo que en Chile estamos también en esa parada. También como que nos faltan los detalles, diría. Estamos también bien, o sea, no estamos como en la parte fina. Estamos bastante parecidos a Costa Rica. Nos falta lo que dices tú, esa estructura que digamos hace que el bonsái después sea un árbol
potente. Sí, yo creo que Sí. es interesante porque vos ves fotos de bonsai y un bonsai que no es un buen bonsai se puede ver bonito en una foto. Se puede ver muy bien en una totalmente. Foto. Y es una cuestión de perspectivas y de colocación de las ramas y las líneas para que esas líneas en un plano bidimensional me llenen ese espacio, me llenen ese plano. Pero tú ves ese árbol de frente y dices, pucha, qué raro que está este árbol. Para la especie, para su edad, para su estado de desarrollo, es un árbol raro. Y sin embargo, cuando vas a Japón y ves la cantidad y la calidad de ramificación que tienen esos árboles, eso uno dice, wow, aquí es donde hay horas de años de trabajo acumulado en una sola pieza. Sí. Y ahí es donde uno se le cae la boca y uno dice, wow, de verdad que no estamos haciendo nada de este lado. Entonces, bueno, esa es otra recomendación. Si tienen la oportunidad de visitar y si pueden hacerlo en algún momento, alguna exposición japonesa, o sea, eso es algo que un bonsaísta tiene que hacer en algún momento de su vida para que entienda, vea. Eso es como muchos que viajan a ver árboles en Japón hacen ese comentario. Verlo en vivo es muy distinto. Es muy distinto. Es cuando se te abren los ojos y dices, madre mía, tengo que ir a vender todo lo que tengo en mi patio y tengo que comenzar de nuevo. Oye, Juan, bueno, pues en honor al tiempo, aunque quisiéramos compartir y hacerte todavía muchas más preguntas y cosas. 13 preguntas más. Unas 13. 7 episodios más. Oye, nada, pues nosotros tenemos al final de nuestro podcast siempre damos recomendaciones a nuestros audioescuchas, ya sea alguna cuenta de Instagram, libro. No sé si quieres dar alguna, Martín, también, si estás preparado. Sí, tal vez les había comentado antes sobre Regina Suzuki en Brasil, que está cultivando, me parece, muy buenos pinos negros de ese lado. Sería interesante si la pudieran invitar ella al podcast. Creo que tiene una historia muy interesante que contar. Mira, muy buena recomendación. Regina Suzuki. Sí. Se escribe S-U-Z. Yo voy a recomendar. ¿Cómo? SZ. Sí, pero acuérdense para nuestros escuchas que ponemos la recomendación ahí en los comentarios del podcast, para que no se pierdan ahí con los nombres y todo eso. Ya te digo, la cuenta en Instagram es... Ya te digo. Vamos a buscarlo al tiro. Regina Suzuki Bonsai. Regina Suzuki Bonsai. Facilito, ¿viste? Yo voy a recomendar una cuenta de bonsai coreano que se llama 5 digamos de número Brothers Bonsai. Okay. Una persona que tiene un vivero en Corea, así que muestra fotos ahí de sus trabajos y es entretenido igual ver algunas cosas diferentes de otros países y como ver cómo hacen los trabajos, digamos, fuera de lo clásico. Sí. Que uno generalmente tiene más o ve más cosas de Europa, Japón y Sudamérica, porque uno está acá al lado de Sudamérica. Pero quizás de los otros países asiáticos es menos común. Oye, Juan, y cuéntanos también, ya que estamos en las recomendaciones, tus redes sociales. ¿Dónde te encuentra la gente? Juan Andrade Bonsai. Me buscas así en Instagram o en Facebook. Juan Andrade Bonsai. ¿Y cuál de las dos es la que más ahorita Instagram utilizas? Instagram es la que estoy usando más. TikTok todavía no. TikTok todavía no. No tengo tanto tiempo como para tener tanta cuenta. Somos de otra generación. Sí. Entonces Juan Andrade Bonsai. Juan Andrade Bonsai en Instagram por el momento. ahí pueden encontrar a Juan. Sí, estamos viéndolo ya y tiene muy buenas fotos, muy buenos proyectos. Faltan fotos de ti nomás, Juan. Un poco más mostrando piel, pero... Sí, yo no soy... mostrando piel. Yo no soy de estar mucho en redes sociales. Antes estaba más en redes sociales, ahorita me enfoco más en hacer bonsai. Muy bien. Es que las redes sociales requieren harto tiempo. Requieren harto tiempo, es cierto. Que, claro, es cierto. Más que el bonsai, uno tiene que enfocarse. Sí, más que el bonsai. Sí, se pueden volver algo muy absorbente, definitivamente. Sí. Y quería recordarle a nuestros audioescuchas que se pueden meter a la World Bonsai University y pueden optar a un 25% de descuento en los cursos si ponen el código RUTA
para todos los cursos que hay ahí en la World Bonsai University. Y algo muy importante que se nos había traspapelado en el episodio anterior, que era enviar un saludo a Bonsai del Maule. Sí, pues los chiquillos allá están empezando a organizarse. No sabemos qué va a salir de ahí, pero ojalá salga ahí un club bonito para que todos crezcan en sus bonsai, en sus conocimientos. Un saludo entonces. Martín. ¿Yo? Dígame. ¿Sí? ¿Tenías algo más que decir? No, nada más que aportar. Eso sería todo mi Nada más que aportar. Muchas gracias por tu aporte. No, muchas gracias, Juan, por... No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Ha sido un gusto. Por conversar con nosotros y esperamos luego volver a tener otra conversación. Claro que sí, cuando gusten. Tan entretenida como esta. La volvemos a repetir. Está bastante entretenido el formato. Así que nada, pues eso. Un saludo, Martín. Audio escuchas. Nos veremos la próxima semana. Chao. Chao, chao.